gracias. Bueno, pues sí, Get Back, aquí estamos otra vez, bienvenidos de nuevo. Pero antes algo insólito, un cómico con estudios va a venir. No hablo de Berto, creo que tiene estudios Berto también, pero bueno. Este es un compañero, es amigo, es venezolano, humorista, escritor y convierte en éxito todo lo que toca en éxito, porque es un hombre que está contando su vida, en el fondo, en un país con muchos conflictos, lo está haciendo con libertad y desde la comedia. Me parecía una buena ocasión para conocer un poco más lo que sucede allí de la mano de Laureano Márquez. Vamos con él, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno. Hacía tiempo que no nos veíamos, Sí, señor, desde Barcelona. Barcelona hace como 6 o 7 años, o Así 5, es. no sé yo. Estamos igual o mejor. Estamos mucho mejor. Sí, ¿no? Sí. El hombre tiene 3 edades: juventud, madurez y qué bien te ves. Ya. Nosotros ya llegamos al qué bien te ves. Y la de qué bien te conservas cuando llega, esa es terrible, ¿eh? Hombre. Eso se dice en Venezuela, oye, qué bien te conservas. Sí, ¿no? sí. Como si estuvieras en aceite, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Había un chiste muy simpático de eso que decía, hombre, don Manolo, qué cambiado está, qué diferente se le ve. Dice que no soy don Manolo. Dice, pues más a mi favor. Pues sí, señor. Oye, vamos a intentar hablar de Venezuela con calma, con libertad, Sí. con una cierta esperanza, porque siempre está por ahí en tu discurso. No en vano, tú trabajas y vives en Venezuela. Así es. Y eres una persona crítica con el poder y Sí. sigues ejercitando tu labor, ¿no? Sí. Se nos ha vuelto cada vez más difícil ejercitar nuestra labor. Hay teatros en los que no podemos presentarnos porque pertenecen a instituciones del Estado y están desde hace muchos años cerrados para nosotros. Pues hay limitaciones, hay autocensura, en fin. Se trabaja con dificultad, pero se trabaja. Ya. Y sobre todo, yo creo que el humor en momentos de gran dificultad de un pueblo es el mensaje de esperanza que muchas veces se necesita para que la gente no renuncie a soñar con un país mejor, con un mundo mejor. Ya. Pues sí. Aquí está. Bien. Yo te he comentado antes de empezar que hace un tiempo tomé una decisión que era no hablar más de Venezuela si no lo hacía con buenos interlocutores, personas que me contaran lo que pasaba allí. Sabes que aquí en España se convirtió casi en un latiguillo, en algo recurrente, Sí. ¿no? En un arma arrojadiza. Claro, Yo se no sé caen cómo a venezuelazos. Exacto. Yo no sé cómo ve un venezolano que utilice en su país como un arma política Sí. en otro país, ¿no? Sí. Bueno, los venezolanos estamos muy atentos a todo lo que se dice de Venezuela. Sí. Porque además nosotros mismos tenemos posiciones muy encontradas y muy difíciles. Los radicalismos se han exacerbado, Sí. como suele suceder cuando los países se extravían políticamente, Sí. surge el pensamiento radical. Los venezolanos necesitamos mucho que se hable de nosotros fuera para que se tome conciencia de la gravedad de la situación, porque esa es parte de la ayuda. De hecho, buena parte de la comunidad europea ha hecho sanciones últimamente para funcionarios que han estado involucrados en temas de corrupción. Y bueno, nosotros tenemos esperanza de que nuestra situación se conozca, Sí. porque eso es una ayuda. Si os podemos ayudar en algo en materia de corrupción, ya sabes que... Sí. Hombre, comparado con nosotros, sois unos aficionados. Joder, ¿cómo estará la cosa, no? ¿Cómo estará? Eres una persona viajada, eres politólogo. Yo no sé cómo casa todo esto con el oficio del comediante, ¿no? Porque hay un punto de locura, de riesgo, de libertad del comediante que si se basa en demasiados estudios puede bloquearle. No sé si es tu caso. Bueno, la verdad que yo hago, mi comedia está fundamentada en lo que uno es. Sabes que, bueno, y tu caso también, cuando a veces uno sube a un escenario y te dice, bueno, ¿cuánto tiempo te tomó preparar este espectáculo? Pues mira, 27 años, que es lo que llevo en esto.
porque el artista no estudia, sino se prepara y se va preparando en cada noche, cada vez que sube a un escenario. En mi caso particular, mi formación, mi punto de vista sobre la vida tienen que ver, porque no he rehuido los temas políticos en Venezuela, al contrario, me he comprometido con un humor que ayude a formar ciudadanía, porque siento que una de las grandes tragedias que tiene Venezuela en este momento y que tiene muchos otros países, incluyendo países de Europa, es que falta conciencia ciudadana. Los ciudadanos se acostumbran a que la actividad política la ejerza otro en su nombre y entonces se desentienden de la política. Cuando un ciudadano se desentiende de la política puede llegar a momentos de frustración en los cuales piensa que la mejor salida es la antipolítica, que suele venderse muy bien. Ya, sí. Pero qué difícil es encontrar el punto. El otro día leía, y perdonen que no cite, no me acuerdo la fuente, alguien que definía los últimos... Buena fuente. Era una buena fuente, sí, pero de verdad. Y decía, en España, por ejemplo... creo que era Alberto San Juan, ahora me acuerdo, que está preparando la película de una pieza teatral llamada El Rey, que pone... Bueno, yo creo que pone sobre la mesa un tema como aparentemente muy consensuado en este país, pero que tiene muchos claroscuros, en fin, muy libre y muy atrevida. Y él decía, durante el franquismo estaba prohibido hablar de política. Luego la transición, lo que llamamos transición, se consideró que era aburrido hablar de política. Y ahora es peligroso. Entonces, ¿no llegará un momento en que podamos hablar de la política como la manera de gestionar nuestras vidas, de una manera normal, sin matarnos ni insultarnos? Así es. Bueno, es que yo creo que la política se trata justamente de eso. Mira, un profesor mío en la universidad decía que el arte de la política es el arte de no pelear con todo el mundo el mismo día. Es decir, de ir llevando peleas poco a poco y sobrellevarlas. Es decir, el arte de la política es encontrar en qué puntos estamos de acuerdo y construir los puntos de acuerdo por encima de los desacuerdos. Ya. Y también. Hombre, que los acuerdos son muchos. Si yo te pregunto, ¿tú prefieres un hospital bien dotado a uno que no tenga médicos ni enfermeras? Seguramente estarás de acuerdo que el mejor es el que esté con médicos y enfermeras. Claro. Y una autopista con huecos es peor que una sin hueco, entonces vamos a buscar un consenso. Ya tenemos 2 puntos de consenso para una actividad política. Sí, pues vamos a primar eso, ¿no? Sí. Bueno. Oye, eres muy observador, muy viajado, lees mucho. De hecho, eres de origen, parte de tu origen es español. Tu padre era tinerfeño, ¿no? Sí, de Canarias, sí. Impresionante. La historia la podemos contar, ¿no? Sí, claro. Es maravillosa, es también casi una novela, ¿no? Sí, bueno, mi padre fue inmigrante en Venezuela en el año 54. Bueno, esa era una época muy difícil en España. Nosotros además somos de la España, mi familia, de la España pobre, del archipiélago pobre, de la isla pobre, de la parte pobre. Somos los pobres de la España pobre del año 50. Tocó la lotería, vamos. Sí. Bueno, como toda la gente que emigró de España. Terrible, sí. Posguerra, pero ya alargada, ¿no? Así es. Y bueno, mi padre se fue a Venezuela en el 54 y bueno, mi madre quedó aquí con mi hermano mayor y nosotros íbamos naciendo aquí mientras mi padre estaba allá. Pero eso tiene su explicación. ¿No? Eso te iba a decir, porque... Sí, no, eso... A no ser que tu padre estuviera muy bien dotado, ¿sabes? Que eso se hubiera sabido, ¿no? Sabes, él escribía los mensajes y al rato salía OK. No, mi papá viajaba, cumplía sus obligaciones conyugales cada 7 años. Es una realidad, perdón que te corte, que yo tengo también alguna de mi familia marcados por guerra, que son ahora mismo incomprensibles. Claro. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Pero se vivían, sí. Había familias que vivían así. Era muy duro. O sea, los inmigrantes en principio se iban solos, porque se iban a lo incierto y traían las familias años después. En el caso de mi padre, él la trajo a Venezuela, nos fuimos a Venezuela 16 años después de que él se fue. Sí. Entonces, es una situación bien complicada porque, bueno, y luego una pareja que ha estado la mayor parte de su vida separado. Claro, que bueno, es la única manera de que vaya bien un matrimonio. Y fue muy bien, fue muy bien. No, es broma, pero hay un momento en que vuelven, dice, bueno, volvemos a la madre patria, otro topicazo, y tú decides quedarte allí. Sí, yo decidí quedarme. ¿Por qué? Bueno, yo me siento absolutamente venezolano y comprometido con Venezuela y además mi carrera la desarrollé allí, me siento a gusto. Venezuela es un país extraordinariamente hermoso, hermoso en sus paisajes,
pero también hermoso en su paisaje humano, que es lo que más me gusta de Venezuela. Venezuela es un país de gente noble, buena, inteligente, preparada, capaz. O sea, no estamos gobernados por ellos, pero están allí, existen. Y esa Venezuela solidaria, que en tiempos de conflictos y dictaduras en cualquier punto del mundo se convierte en país anfitrión. Claro, así es. Bueno, yo creo que es Serrat que lo dice en una canción, el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Una de las cosas que nos enseña la historia es que las cosas dan vuelcos y la Venezuela, que recibió tantos inmigrantes de España en los años 50, pues ahora está enviando sus hijos a España. Bueno, hay una diáspora impresionante. Sí. Me comentaba el otro día un concierto de Jorge Drexler en Barcelona, donde tiene una canción en el último disco dedicada, creo que es a unos glaciares, ¿no? Venezolanos, bueno, algo así, Sí. donde había cientos de venezolanos. ¿Cuántos puede haber por el mundo? En este momento los cálculos se acercan al 10% de la población venezolana. Eso es 4 millones de personas, regadas en los lugares más dispares. Sí. Además, un país tropical que tiene gente en Canadá, en Calgary, donde llega a 40 grados bajo cero. Que yo fui a trabajar a Calgary y un día me encuentro un muchacho de Maracaibo, donde la temperatura es 40 grados sobre cero. Digo, ¿qué haces viviendo aquí? ¿Le conociste? ¿Le pudiste reconocer? Lo saludé y me dijo, no, esto es una ciudad muy segura. Digo, que no va a ser segura. ¿Quién va a salir a atracar a 40 grados bajo cero? Nadie sale a atracar a Vuelve a Maracaibo, por favor. Claro. Por ejemplo, tú has dicho también que Puigdemont, esto me ha sorprendido mucho, es el hombre más español de la Tierra. ¿Podrías desarrollar esa tesis? Bueno, ahora mismo en Barcelona hay mucha gente escuchándola, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que la actitud más española que yo he observado es la del que dice que no es español. Sí, porque esa es la síntesis de la contradicción del alma española. Sí, ¿eh? Y entonces Puigdemont es un representante de esa corriente. Yo sí creo que en mi opinión, si Cataluña se hace independiente, debería Cataluña llamarse España y el resto que se busque la vida. Ya, Claro. es una buena teoría. Sí. Pero oye, sé que no lo tienes, en absoluto, pero no tengas miedo en definirnos, porque creo que en estos tiempos de conflicto y de nudo continuo van bien las miradas exteriores. Tú nos has definido muy bien a los españoles, ¿no? Sí. Como muy emocionales, demasiado. Sí, el otro día estaba leyendo la introducción a la historia de España de Menéndez y Pidal. Sí. Y él habla allí de los rasgos del alma española, porque claro, uno rastrea el alma española porque el alma venezolana también viene de allí. El 60% de la historia venezolana es España. Sí. Entonces, por ejemplo, el individualismo español, que es una actitud muy particular, es decir, hay héroes solitarios. De ahí viene, por ejemplo, nuestra idea de los caudillos, que siempre hay un hombre inspirado que nos va a salvar, ¿no? Mesiánico. Y hay un autor venezolano que se llama Augusto Mijares que dice, en nuestros países, cuando nos damos cuenta de que el que parecía un héroe es simplemente un criminal, ya lo tenemos instalado en la propia presidencia de la República y eso es una gran tragedia. Pero además también, por ejemplo, nuestra actitud frente a la ley. El conquistador español recibía las leyes del rey de España en América, se las ponía en la cabeza, decía, se acata, pero no se cumple. Sí, y nosotros lo hacemos así exactamente hoy día. Eso se mantiene, acatar, pero no cumplir. Pero no cumplir. Nosotros no tenemos la mentalidad anglosajona de internalizar la ley. Un americano ante un semáforo en rojo, a él no se le ocurre otra cosa que pararse. Red, stop. Si ese semáforo se echa a perder en rojo, él se muere ahí. Él no se le va a ocurrir nada más. Porque la ley es un ente. Es una cosa que está internalizada. Uno no. Por ejemplo, en Venezuela, uno se para en un semáforo en rojo y inmediatamente el que está detrás te toca la bocina. ¡Muévete, desgraciado! ¿Qué haces ahí? No, y que está en rojo. ¿Qué rojo? Eso no importa. ¿Acaso el país es tuyo? Y empieza un pleito. Yo en Venezuela me he comido los semáforos obligado por la presión social. Entonces, cuando te pongan la multa. Oye, Laureano. Sí. Hemos hablado algunas veces, pero esto nunca te lo había preguntado. ¿Es verdad que ibas para cura? Hombre, sí. ¿Y qué pasó? Pues en el camino me perdí. Ya. Sí. La tentación. Un alma perdida, la tentación de la carne, que ahora en Venezuela no la tenemos porque ya ni carne hay. Bueno, me parecía, como mínimo, muy
muy único. No conozco yo cómicos con vocación, ni que sea de juventud. Supongo que esto responde también a la formación escolar, ¿no? Sí, yo estudié siempre con los hermanos maristas en Venezuela y bueno, casi siempre sale alguno que tiene vocación. Sí. Y... Al menos te preguntaban. Yo estuve con los hermanos de La Salle, o sea que también... Sí. Y también se hizo la pregunta, ¿alguien quiere quedarse aquí a ser hermano? Y de repente se quedaba profesor y ya no había ningún alumno, ¿sabes? Habían desaparecido, pero es verdad que allí al menos se podía. Sí. Oye, Laureano... Hombre, ¿sabes lo que pasa con esto Sí. de ser cura? Que yo lo que quería realmente era ser papa. Ah, claro. Pero para ser papa el camino es muy largo. Sí, Sí, entonces... claro, quizás saliste sí. ganando, ¿no? Había uno que quería ser papa y entonces lo mandaron a Roma y de ahí lo mandaron al colegio de cardenales, de ahí lo mandaron al colegio de obispos y cuando se inscribió en el seminario lo pusieron de portero. Y entonces él dijo, menos mal que apunté a papa, si apunto más abajo quedo en la calle. Bueno. Pero fíjate que iglesia, política, no son campos donde parezca que el humor sea bien recibido, ¿no? En cambio, ahí Pues, estás tú, ¿no? Como un ariete, ¿eh? Hombre, tú sabes que yo escribí alguna vez, yo estudié teología después de estar en el humor Sí. y hice un trabajo sobre el humor y la fe y la teología. Yo creo que el humor es un componente importante de la religiosidad y la religiosidad tiene que tener alegría. Toda la Edad Media tuvo un debate acerca de si Cristo había reído o no había reído. La obra El nombre de la rosa de Humberto Eco Sí. es una síntesis de esa discusión. Yo creo que Cristo rió. Y que además Cristo ama el humor y la risa. Hombre, yo creo que si Dios creó al hombre, no cabe duda de que tenía Claro. sentido del humor. Sí, O sea, sí. Sí. Solo hace falta Sí. vernos para, Sí. ¿no? Y de barro. Y de barro, o sea, ya no lo veía claro, ¿no? No lo veía claro. Madre mía, esto daría para varias entrevistas. Laureano está en Madrid actuando. Mañana presenta SOS Venezuela. Es un panfleto en el sentido más etimológico del término, Así porque es. también se ha usado mal. Sí. Vaya panfleto. Sí. Cuando es un escrito urgente, así se Sí, llama, ¿no? así es. Es un escrito urgente tratando de explicarle, sobre todo a los que no son venezolanos, qué pasa en Venezuela. Sí. Porque esta entrevista comenzó Sí. por allí. Por ahí, sí. Y es difícil de entender porque son muchos elementos complejos y este es mi esfuerzo, que además es mi primer libro que no es gracioso, que es Ya. un libro absolutamente serio. Bueno, la última pregunta, ya casi es de futurólogo. ¿Qué debería pasar para que Venezuela recuperara esos valores, esa estabilidad y los 4 millones, incluso el de Calgary, pudiera plantearse volver a Maracaibo? Mira, lo que Venezuela necesita es volver a la democracia, volver a votar. Venezuela necesita que las leyes se respeten, que haya una constitución, que cumplamos todos. Venezuela necesita que pensar distinto sea una opción y que nadie sea encarcelado por pensar diferente. Venezuela necesita universidades, cultura, saber, conocimiento. Venezuela necesita que sus recursos se pongan al servicio de la gente. Venezuela necesita paz, comprensión. Venezuela necesita una nueva visión de sí misma. Pues... Oye, que tengáis mucha suerte Gracias, y Andreu. que en ese camino nunca falte el humor. Así es. Laureano Márquez, gracias amigo. Gracias, Andreu. Adiós.